Buenos días, buenos días a todo el mundo. Soy José Luis López Muñoz y vamos a analizar un poquito esta partida del actual líder del Campeonato de Europa individual, Cheparino, contra Azarov. Y sin más vamos a ello. Aquí se presentó, bueno, no me voy a detener demasiado en la apertura, D4, D5, C4, E6, caballo F3, caballo F6, G3, una catalana abierta, D por C4. Alfil G2, A6, las pretensiones de A6 pueden ser perfectamente las de defender el peón de C4 y hacerlo sólido ahí. Y bien, Cheparinov juega de libro y hace enroque. Luego caballo C6 por parte de Azarov y E3, defendiendo ese peón, haciendo un punto fuerte en D4, alfil D7, activando piezas, desarrollando. Dama E2, ya tocando el peón de C4 para intentar recuperarlo, alfil D6, poniendo los alfiles en las mejores posiciones que se puedan encontrar. Dama por C4 y aquí Azarov jugó enroque. Enroque, que es una jugada pues bastante típica en esta posición, y también está Dama E7, dando así posibilidad de enroque corto, enroque largo según nos interese más. Ante Dama E7 se puede contestar caballo C3 y enroque corto o enroque largo, pero el enroque largo, como vemos, pues es da un poquito de miedito. Entonces, pues existe la jugada enroque corto en esta posición, y aquí, bueno, pues parece ser que hay una ligera, pero ligerísima ventaja por parte del blanco. En fin, ante dama por D4, la jugada de las negras fue el enroque, y aquí la jugada caballo B, D2. Aquí el negro pues tiene a disposición la activación de la torre de A8 a C8, es un movimiento que, bueno, también es recurrente, y el caballo también puede ir, otra de las jugadas es caballo A5 para expulsar a la dama de esa posición y entonces darle paso al peón C para que pueda romper en C5, que también es una jugada que se utiliza mucho en la catalana. Pero bien, vamos a continuar. Aquí se jugó caballo B4. Caballo B4. Bueno, como vemos con estas flechitas, el alfil de G2 es un alfil fuerte, tiene toda la diagonal abierta, y una de las posibilidades de la jugada, de los motivos de la jugada caballo B4 puede ser llevar el alfil a C6 y oponerlo contra el alfil blanco. Pero lo que más se ve aquí es la jugada directa, alfil B5, con un peligroso ataque doble a la dama y a la torre que está detrás. Y ahí pues hay ganancia de material por parte del jugador negro. Con lo cual, las blancas jugaron dama a E2, sigue estando la misma amenaza, que es evidente que se va a producir ese movimiento, y la manera de cortarla va a ser, la única manera de no perder material va a ser llevar el caballo C4. Entonces el Azarov jugó alfil B5, amenazando ganar material, caballo C4, y aquí hay una jugada bastante fuerte, y además la que hizo Sergei Azarov y la que marca el módulo también como una jugada buena, es A5, dándole al alfil la casilla A6 para seguir presionando en esa diagonal, y aquí hay que expulsar rápidamente el caballo con A3, y el caballo va a D5, que es una jugada natural, centralizando el caballo y bueno, dejando ya
casilla C5, dejando ya que el peón de C pueda romper en C5. Y el movimiento de Cheparinov fue la jugada A4 para expulsar el alfil. El alfil se tiene que retirar y su retirada es a A6, que parece ser lo mejor en este sentido. El jugador blanco defiende caballo C para poder quitar la dama y entonces deshacerse de ese molesto, de la presión de ese molesto alfil. Y aquí el negro pues tiene varias jugadas a su disposición, como puede ser la jugada caballo D7 o incluso la ruptura en C5, son posibles, pero bueno, tampoco es mala la jugada que realizó Azarov con C6. Lo que pasa es que restringe un poco la posición. Lo que no quiere cortar las negras es este diagonal que está controlando el alfil negro. Y bueno, aquí la jugada de las blancas fue alfil B2. Es evidente que no puede desarrollarse de otra forma. Bueno, puede ir a D2, por ejemplo. Es una jugada... Bueno, habría que ver qué intenciones tendría esa jugada, pero en un momento dado es una casilla de 2 que es apropiada más para un caballo quizá, para que ejerza presión en el centro. Bien, como el alfil está por detrás de la cadena de peones, pues decide desarrollar por la casilla B2, controlando la diagonal e intentando ejercer presión con los alfiles y preparando convenientemente ya el movimiento E4. Y aquí las negras realizan el movimiento alfil B4 y sitúa el alfil negro en una posición ya avanzada en territorio blanco. Quizá caballo B4 habría sido una atalaya ahí para un caballo bien situado y controlando algunas casillas blancas, que son las casillas más débiles que tiene el blanco en su flanco de dama. Y bueno, pues aquí la posición del alfil quizás no sea la más correcta en esa situación, y el blanco pues dispone de más espacio, y también hay que considerar que en cuanto empiece a coordinar el blanco sus piezas, pues quizá pueda reforzar esa pequeña ventaja que tiene en el momento actual. Una jugada muy fuerte es llevar una torre C1 y controlar la diagonal, la columna semiabierta. ¿Pero qué torre llevar? El módulo dice que llevando la torre de A a C1 pues se coge más ventaja, pero desde mi punto de vista tampoco hay mucha diferencia en llevar una torre u otra. Aquí las blancas jugaron torre F C1 y entonces se produce la ruptura C5 por parte de las negras. Como vemos, el alfil se ha quedado ahí un poquito encerrado, pero sigue manteniendo la presión en las casillas negras del blanco. Y no me acaba de convencer mucho el movimiento C5 a mí. Un movimiento que puede ser interesante sería caballo E8, pero las intenciones de ese caballo pues pueden ser venir a E6 y cambiarlo por el fuerte caballo de C4 y seguir manteniendo el alfil con presión. Y el blanco puede ya centralizar un caballo, el caballo de F, y abrir la diagonal de su alfil. Y aquí ganaría ventaja, pero bueno, más o menos tampoco cambiarían mucho las cosas. Después de C5, del movimiento del negro, Cheparinov jugó el cambio de peones, abriendo la diagonal D, perdón, la columna D,
y la verdad es que aquí capturar el peón pues no es lo más apropiado. Situar el alfil en la situar el alfil en la misma columna que la torre, y además abrirle la torre ya definitivamente, y ya son dos columnas que puede aprovechar el blanco, y aquí la ventaja crece. Con ese movimiento de C5 que no me convencía, pues yo creo que ya el blanco está empezando a disfrutar de una ventaja más sostenible y que puede incluso incrementarse. Movimiento siguiente del negro fue llevar el caballo a E4, que yo creo que es una imprecisión. Una opción habría sido llevarlo a B7, es decir, atacar el peón desde más atrás, porque el caballo en la casilla E4 se sitúa en la propia diagonal del alfil, y como veremos se va a causar ciertos problemas, porque aquí va a haber una descubierta de caballo, en cuanto quite el caballo va a haber un ataque descubierto que, bueno, puede traer en problemas al negro, y sobre todo si realizamos después la jugada torre a D1. Aquí la ventaja ya empieza a ser un poquito más sólida. En fin, se llevó el caballo a E4 y aquí hace Chapalinov una jugada excelente, que es la jugada C6. Esa jugada es brutal, es la que le va a dar ya pues media partida, porque a ese peón no se puede sustraer, no se puede tomar ese peón. La captura de ese peón llevaría, como hemos dicho, una descubierta tocando el alfil y la recuperación del peón. Ya veremos cómo se estructura aquí. La mejor jugada, que no la hizo precisamente Azarov, fue torre C8, y podía continuar con caballo D4 dando la descubierta al caballo. El caballo se debe retirar, y entonces así, aquí se capturaría en B7, se retoma de alfil y torre C2. Y aquí la ventaja ya se va haciendo, como he dicho antes, cada vez más sostenible. Pero bueno, puede aguantar. El negro tiene dos caballos centralizados de la misma forma que el blanco, y tiene, en cuanto a material, está igualada la cosa, pero tiene más perspectivas el blanco por sus dos enormes diagonales. Y luego, si dobla las torres en C, va a tener ahí una presión fuerte, incluso si trae una torre a D también. Entonces aquí estamos entre una situación difícil. Bien, después de C6, el negro tomó con el peón B, y aquí la descubierta, en vez de hacerla por la casilla D4, como hemos visto en la variante anterior, aquí el blanco juega caballo E5 y defiende con F5 el caballo centralizado en E4. Y la jugada de las negras fue F5 defendiendo en E4, y la contestación lógica es caballo por C6. Recupera el peón, toca la dama y toca el alfil de B4, que va a ser eliminado, lógicamente. Dama E8, caballo por B4, A por B4. Se instala un peón ahí a modo de cuña controlando las casillas A3 y C3, y por otra parte uno de los dos caballos puede ir a la casilla C3 y por lo menos tener un puesto avanzado ahí en un caballo interesante, si bien es cierto que aquí todavía está pendiente de resolver el problema de la torre de A8. El siguiente movimiento fue quitar la dama de la casilla E2 y llevarla a E1, tocando el peón de B4, que está defendido en este mismo momento por el caballo de D5, y entonces uno de los caballos debería venir a la casilla C3. Primero
habría que quitar la torre y la jugada de Azarov fue torre de 8. Opciones ante esta en esta posición: dama h5. Es una jugada que puede esperar relativamente. La siguiente jugada puede ser caballo e5 y la ventaja del negro, pues del blanco, ya va siendo fuerte, ya va siendo interesante. Pero bueno, después del dama e1, que hemos visto que el blanco ha quitado la dama de un posible ataque de un caballo, se jugó torre de 8 y el siguiente movimiento fue alfil de 4. Y observad que alfil corta totalmente la columna que ha ocupado la torre de las negras y controla desde esa casilla central 2 diagonales que son muy fuertes. Está haciendo hincapié en las casillas negras del territorio enemigo y no tiene oposición, no tiene alfil de casillas negras. Ese alfil es un monstruo en esa posición y vamos a tener que pensar a ver cómo lo echamos de ahí. Siguiente movimiento, que fue dama h5 por parte de Azarov. Bueno, había una alternativa interesante como pudo ser torre b8, pero claro, mover la torre para allá otra vez, entonces pues entramos en una situación en la que pues psicológicamente no nos beneficia mucho saber que nos vamos para un sitio, nos vamos para otro. Y pretensiones de llevar la torre b8 quizás sea la defensa del peón de b4 para poder quitar el caballo que hay centralizado en d5 y poder llevarlo a la casilla c3. Y bueno, pues aquí una respuesta posible sería 5 y la ventaja ya es ganadora prácticamente. Estamos hablando de una ventaja ya considerable. Pues bien, después de alfil de 4 se jugó dama h5 y aquí hay una jugada que es una gran jugada también, que es f3. F3 es una jugada que ya al blanco le da mucha ventaja. Le da... pone en problemas la situación de los caballos de las negras, que están bien situados en esas dos casillas. El caballo amenazado salta a c3 y el alfil no va a cambiar en c3 porque se siente bien, se siente fuerte, y realiza un ataque doble a la torre que hay situada en f8 y al peón que hay situado en b4. Como hemos visto antes, el movimiento de torre a b8 habría sido una profilaxis interesante ante este ataque doble, porque aquí podría quitar tranquilamente la torre y el peón estaría defendido. Y lo que hace ahora el jugador con negras es entregar la torre. Aquí considera que tiene que abrir líneas utilizando los dos caballos centrales que tiene, los dos caballos centralizados, e intentar lanzar un ataque y conseguir algo de contrajuego, ya que se ve un poquito perdido. El movimiento fue f4. F4 es un error. El movimiento era mejor, era bastante mejor mover la torre a e8, pero de todas formas aquí ya no hay mucho más que... La torre en e8 tampoco resuelve gran parte de los problemas del negro. Estamos más o menos en una situación pues de ya ventaja del blanco considerable. Pues bien, el movimiento f4, que es un error. El movimiento siguiente de las blancas es capturar la torre con tranquilidad. Y aquí está el movimiento f por g3 que realizó el negro. El negro está amenazando entrar con dama, el rey se va a retirar a f1 y la dama nunca va a poder llegar a la casilla h1, que sería su deseo para dar mate, puesto que el rey en f1 no tiene casillas de escape por el caballo situado en c3 y por el peón que controla las dos casillas
negras que hay en torno al alfil. Bien, pues dado que aquí el progreso no va a ser demasiado claro para el negro, podría haberse inclinado por otra jugada como puede ser rey f8, capturando el alfil. La ventaja sigue siendo clara para el blanco. Aquí el blanco puede capturar por f4, alfil por c4, quitando de en medio la pieza molesta. Y b por c4, y pues la ventaja es clara. La ventaja es clara. Aquí el blanco goza de la ventaja de la calidad. Tiene 6 peones por 4 peones que tiene el negro. Entonces ya pues realmente no mejora mucho las cosas. Después de alfil por f8, el movimiento fue f por g3, como hemos visto. Y el alfil vuelve y captura en b4. Y es una muy buena jugada. Porque como vemos, el alfil ha quedado indefenso. Después de la captura de ese peón, el alfil ha quedado indefenso para ser capturado por el caballo de d5. Pero claro, queda en el aire el caballo de c3, que será capturado ya bien con dama, como vemos, si captura el caballo, o bien con dama captura el otro caballo, o con la torre. Y bueno, sigue habiendo una ventaja clara. y el caballo se tiene que mover. Primero hay un movimiento que es caballo por h2, jaque, que realizó Azarov. Una opción, como hemos visto, es la captura en b4, y con el movimiento, por ejemplo, torre por c3, que sobrecarga la defensa de las blancas y elimina un defensor por desviación. Y esto lo vamos a ver a continuación. De todas formas, dama por h2, jaque. El rey lógico se va a f1 y entonces ahora existe la jugada caballo por 4. Y ahora toma con dama. Dama por c3 y el alfil va a b7. Este intento de tomar en f3, intentando desviar el alfil para dar mate, no va a prosperar, porque claro, dado como están las cosas, no va a ir a ningún sitio. El movimiento del blanco es torre d1, enfrentando torres. La torre se retira a f8 y e4, tapándole la acción del alfil sobre el peón mencionado anteriormente. El movimiento es alfil por e4, ya la desesperada. Se puede equivocar el blanco, pero no va a ser así. Caballo de 5. El peón de f3 está clavado, no se puede capturar de momento. Y bueno, se preparan algunas cosillas con el caballo situado en caballo de 5. El siguiente movimiento es caballo de 5, tocando la dama. Y aquí hay un movimiento brutal, que es muy bueno. Torre por d5. Y se acabó. Esto ya se acaba la partida, porque las negras jugaron alfil por d5 y bueno, vemos cómo tiene el flanco, vemos los peones del flanco de dama
de las blancas que van a ser mortales. Y por otra parte también está después del movimiento torre por d5, la captura e por d5. Pero sigue siendo lo mismo. Siguen los dos peones, o sea, no cambia mucho la situación. Bien, se tomó con alfil por d5, torre d1, tocando el alfil, dama h5, b4, dama f5, intentando cargar sobre el peón de f3, torre e1, defendiendo el caballo, h5, intentando pues meter presión por el flanco de la dama, perdón, por el flanco del rey, rey g1, h4, aquí hay que tener mucho cuidado, caballo c6, y el error definitivo del negro fue dama f7. Mejor habría sido torre e8. Bastante mejor. Pero bien, la jugada dama f7 ya es un error. b5, dama c7, tampoco arregla nada. Movimientos alternativos, h3, alfil por h3, dama h5, caballo 7 jaque, rey h8, dama c2, dama por h3, caballo g6 jaque, rey g8, caballo por f8, rey por f8, torre e3. Ventaja clara del blanco. Aquí no hay posibilidades para el negro ya. Bien, b5, se jugó dama c7, dama c7, y el siguiente movimiento fue dama c5. Y aquí las negras abandonaron. Esto ya es imposible de resolver. Esta situación es imposible de resolverla. La continuación a dama c5, torre 8, tampoco arregla nada con a5, y esos peones no son imparables. No hay más que hacer, es una ventaja clarísima. Bueno, aquí acabó la partida, acabó en dama c5 realmente, aquí abandonó el jugador de negras, y Cheparinov, con un juego vistoso y que combina táctica y estrategia, se vio en una situación bastante buena. Hubo ciertos momentos críticos de la partida, como hemos visto, pero básicamente el líder por algo se está mostrando sólido, fuerte y bueno, y ahí está. Y si no falla, pues puede seguir adelante. Por mi parte, este es el análisis de la partida. No tengo nada más que decir, y esperemos que en la ronda que viene a continuación pues encontremos a David Antón fuerte ahí con la presión que viene ejerciendo por detrás, y lo veamos ya rápidamente de líder, o bueno, pues cerca de esos primeros puestos, porque lleva una trayectoria bastante atractiva el jugador español. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en algún otro vídeo.